Estimados alumnos y amigos de ajedrez, tengan ustedes muy buenas noches. La partida que les compartiré hoy se jugó en la segunda ronda del torneo Grand Swiss Chess 2025 entre dos fuertes grandes maestros. Con piezas blancas, Anton Denchenko, maestro ruso que juega bajo bandera eslovena desde el año 2023, y con piezas negras, Sam Shankland, el fuerte maestro estadounidense, quien es el 10º jugador rankeado más fuerte de su país. En la partida que les mostraré veremos fundamentalmente las ideas principales, ideas de ataque, ventaja material y cómo imponer dicha ventaja en un final de partida con la técnica adecuada, sin adentrarnos en teoría de apertura ni cálculos de variantes complicados. Así que comencemos pues. E4 dan inicio de la partida a las piezas blancas. C5 por parte de las negras, planteando la defensa siciliana. Caballo F3 D6, D4 llevando otro peón al centro por parte de las blancas y habilitando las diagonales para ambos alfiles. C por D4, caballo por D4 recuperando peón, caballo F6. Las negras desarrollan su caballo y a la vez amenazan el peón de E5. Caballo C3 por parte de las blancas, que desarrollan pieza y defienden el peón de E5. A6, alfil C4 por parte de las blancas, desarrollo natural del alfil de casillas blancas a una diagonal agresiva, mirando de reojo al peón de F7. E6 juegan las negras, que se oponen de alguna manera al agresivo alfil blanco y preparan en un futuro alfil E7, tal vez seguido de enroque corto. Alfil E3 por parte de las blancas, B5 juegan las negras, que amenazan al alfil de C4 e intenta ganar espacio en el flanco de dama. Alfil B3 por parte de las blancas, que juegan, digamos, el alfil a una casilla segura y no pierden la presencia en la fuerte diagonal. Alfil E7, como habíamos dicho, juegan las negras, A3, que previene el avance B4, que podría amenazar el caballo de C3 y además deja una casilla de retirada al alfil de casillas blancas. Enroque corto por parte de las negras y aquí tenemos un primer momento importante de la partida, ya que las blancas prácticamente han terminado su desarrollo y solo les quedaría enrocar y conectar sus torres. Pero el maestro Demchenko juega H4. Bueno, con esta jugada Demchenko revela sus intenciones, que serán las de iniciar un ataque de peones en el flanco de rey, por lo que en consecuencia deberá enrocarse largo. Alfil B7 por parte de las negras, que intentan completar su desarrollo, que además, digamos, de desarrollar el alfil por el flanqueto, está amenazando el peón D4 junto con el caballo de F6, como muestran las flechitas rojas. Bueno, ¿cómo defienden las blancas ese peón? F3. Y además de defender el peón de E4, preparan la avalancha de peones anteriormente mencionada. Caballo C6, prácticamente llevando la última de las piezas menores al juego. Dama E2, caballo A5, y bueno, mientras que el plan de las blancas será abrirse paso, como habíamos mencionado, a través de las columnas G y H para atacar al rey negro, el plan de las negras, por su parte, será acercar piezas y peones al flanco de dama, previendo, por supuesto, que las blancas se van a enrocar en ese sector, ¿no? Es decir, se van a enrocar en largo. H5, las blancas siguen con su plan que busca romper las defensas del rey negro. H6, buscando frenar el avance del peón H de las blancas. Y G4 por parte de las blancas. Bueno, observemos que Demchenko demora el enroque, cosa que nosotros como aficionados no deberíamos hacer, pero tengamos en cuenta que a este nivel de ajedrez
los maestros saben leer muy bien la posición y pueden tomarse ese riesgo porque saben con certeza que aún las negras no pueden atacar el rey blanco en el centro. En cambio, a nosotros, tal vez aficionados, ya nos hubiese convenido, en vez de jugar G4, jugar enroque en largo. Las negras juegan caballo de 7 y ahí llega el enroque largo de las blancas para poner el rey en seguridad. Torre C8. Recordemos siempre que las torres van a las columnas abiertas o semiabiertas. Rey B1 y acá viene la interesante torre por C3. Bueno, a esta jugada se le llama sacrificio estratégico de calidad y es temático en la defensa siciliana cuando el blanco se enroca en largo. ¿Por qué las negras hacen esta jugada? La idea es que las negras entregan voluntariamente una pieza de mayor valor por una de menor valor, pero por una ventaja estratégica a largo plazo. Por ejemplo, una ventaja de espacio, un puesto de avanzada para un caballo, un ataque al rey, debilidades en el enroque rival, etc. Las blancas tienen que recuperar pieza, entonces B por C3, comiendo la torre. Y observemos que luego de la captura de la torre, la estructura de peones del blanco queda dañada, como muestran los circulitos verdes, siendo los peones de A3 y C3 debilidades que a futuro pueden ser atacadas. Caballo B6 por parte de las negras. El maestro Jean-Claude se propone acumular piezas menores en torno al rey blanco y aprovechar así los peones débiles ya mencionados de A3 y C3. G5. En tanto que las blancas siguen con su plan inicial de atacar el enroque negro. H por G5, la torre de H a G1, sumando la torre a la columna G, sumando otro atacante además contra el peón de G5, ¿no? Veamos que el peón de G5 está siendo atacado en este momento por dos piezas. La torre de G1 y el alfil de E3. En tanto que las piezas negras están defendiendo dicho peón con dos piezas, ¿no? La dama y el alfil de casillas negras. Bueno, caballo de A a C4 juegan las negras, amenazando el peón de A3 como lo muestra la flecha. Y alfil C1, jugada que defiende a la vez el peón débil de A3 y sigue atacando el peón de G5. D5 por parte de las negras, que con ese avance de peón liberan la diagonal para el alfil de 7, que junto con el caballo de C4 ya están siendo dos atacantes sobre el peón de A3. Dama G2, otro momento importante de la partida. Las blancas voluntariamente descuidan el peón de A3 por un motivo de peso mayor, que es llevar la poderosa dama al ataque del rey negro. Las negras juegan caballo 4, las negras no se apuran en capturar el peón de A3, que en verdad no podrá ser defendido, y en vez de eso suman otra pieza al ataque, ¿no? Eso, el tema de acumulación de piezas, de ganar espacio. Fíjense que aquí tenemos los dos fuertes caballos que están en torno al rey blanco, el alfil que a distancia también está impactando en los peones del enroque. Y en este caso, con caballo A4, se está amenazando el peón débil de C3. A lo cual las blancas contestan con caballo E2. O sea, las blancas dicen, escúchame, el peón de A3 te lo vas a comer, pero el peón de C3 no te lo vas a comer, ¿no? Porque ya es demasiado. F6. Veremos que esta jugada defensiva no alcanza, ya que luego de F4 y dama 5, que pasa una pieza hacia el flanco de dama, y fíjense que ya las piezas acumuladas sobre el enroque blanco son 1, 2, 3
y el alfil que se suma a distancia, ya son 4 piezas que están trabajando sobre la zona del rey blanco, pero pese a ello, luego de F por G5 y F por G5 por parte de las negras, H6 juegan las blancas y las blancas están entrando muy fuerte por la columna G con 2 piezas pesadas y con la ayuda del modesto pero peligroso peón de H6. Y aquí hay otro concepto importante para recordar, chicos, que es el trabajo en equipo de las piezas en ajedrez es fundamental. O sea, yo con un caballo solo no puedo dar mate, con un peón solo tampoco. Siempre necesito de 2 piezas por lo menos, y si son 3 piezas, como en este caso, mejor, ¿no? Acá tenemos la dama, la torre, que están señaladas en verde, y el peoncito de H6 que amenaza un avance H7 eventualmente, o por ejemplo, simplemente peón por, y bueno, después hay amenazas siempre sobre el peón de G5, pasar la torre eventualmente a la columna H, en fin, el blanco acá ya tiene mucho ataque. Bueno, luego de H6, las negras juegan alfil F6, que parece una jugada defensiva, porque pone un ojo en esta fuerte diagonal que está marcado en verde, y a la vez defiende el punto G7, ¿no? Por si las blancas llegaran a capturar con el peón. Dama H3 es una jugada intermedia muy fuerte porque pone un ojo en el peón de H6, pero también en el peón débil de 6. Y luego de G por H6, dama por H6. Ya acá las blancas tienen un ataque muy fuerte porque tienen, tienen un jaque en G6 y tienen un pasaje de torre H1 y torre H7, ¿no? Ya hay figuras de mate. Entonces, bueno, aquí, digamos, la única chance que tienen las negras aquí es el contrajuego, ¿no? Si juegan a la defensiva, pierden. Entonces, bueno, tienen que tratar de buscar un contrajuego para no perder en pocas jugadas. Y lo que encuentran es caballo por C3 jaque, que es una jugada forzada, es decir, los jaques yo los tengo que atender, no puedo jugar otra cosa. Caballo por C3 jaque me está atacando el rey y me está atacando el caballo. Entonces, bueno, casi única jugada, caballo por, dama por caballo, y acá, esta es una jugada importante. ¿Por qué? Porque arma una batería, o como le decimos acá en Argentina, arma una máquina de alfil y dama, y amenaza ni más ni menos que mate en la casilla A1, ¿ok? Y bueno, este es un momento importantísimo también de la partida, que aquí, si vemos la posición rápidamente, pareciera que las posibilidades de ataque son iguales para los dos bandos. Y como dijimos, las negras están amenazando mate en A1. Pero aquí veremos como un tiempo de ventaja y la precisión en las jugadas marcan la diferencia. Ahora las blancas juegan dama G6 jaque. A partir de aquí, las blancas juegan con una precisión de relojería, ¿no? Dama G6 jaque, hay que atenderlo. Alfil G7. ¿Hay otras opciones? Sí. Se pueden ir de rey, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, rey H8. ¿Pero qué te juegan acá? Torre H1 jaque. ¿Cómo defendes ese jaque? Tenés que entregar la dama. Dama H3 y torre por H3 mate. Entonces, la única jugada satisfactoria para defender el jaque en G6 es lo que jugó el maestro Jean-Claude. Alfil G7. Y luego de alfil G7, las blancas juegan dama por E6 jaque. Me tenés que seguir atendiendo los jaques, ¿no? Dice el blanco. Torre F7. Aparentemente las negras evaden todos los jaques y siguen amenazando con la batería, el mate en A1. Y acá las blancas encuentran una jugada de interferencia que se le coloca el signo de admiración porque es una jugada realmente importante. Y la virtud que tiene esa jugada es desconectar al equipo alfil dama, ¿no? O sea que ya ahora en este momento la amenaza en A1 no la tenés más.
Y acá vamos a poder decir, bueno, pero ¿te pueden tomar con alfil? Sí, lo que pasa es que si vos tomás con alfil, que parece que soluciona las cosas, te están tomando con jaque y me tenés que tapar de vuelta con el alfil. Y acá existen sacrificios de calidad. Te devuelvo la calidad, pero te expongo el rey y ya entra esta torre en juego. Y bueno, a este nivel, ustedes tengan en cuenta que aquí les estoy presentando un resumen de unos minutos, pero a este nivel, que son partidas de 5 horas, muchas veces, los grandes maestros, todas estas variantes que yo acá estoy, digamos, revisando por arriba, digamos, así sin mucha profundidad, ellos las revisan todas las variantes y cada una y calculan con exactitud qué es lo que pasa con cada alternativa y obviamente eligen la menos mala, ¿no? O sea, aquí luego de E5, que interfiere el alfil y la dama, cuando el maestro Jean-Claude juega dama por, obviamente descartó un montón de otras jugadas, ¿no? Entonces, bueno, luego de dama por peón, dama por dama, alfil por dama, y acá en este momento, en realidad, el sacrificio estratégico de calidad que hicieron las negras de entregar la torre por el peón, perdón, la torre por el caballo en C3, acuérdense, para tener un detalle estratégico ganador, a partir de este momento el maestro Jean-Claude obviamente se dan cuenta que ese ataque ya no existe más y lamentablemente va a entrar en un final inferior, ¿no? Con calidad de menos. Entonces, las blancas, ¿qué hacen? Alfil por caballo, simplificando la posición, B por C4, torre por, que tiene la virtud de dar jaque y amenazar al alfil. La única jugada para no perder el alfil es alfil G7. Las blancas juegan alfil B2, que amenazan con 2 piezas al punto G7, como vemos la torre y el alfil. Y las blancas defienden con 2 piezas también. El problema es que aquí las blancas van a cambiar todo en G7 y van a entrar en un final prácticamente ganado. Vamos a ver cómo. Rey F8 sale de la clavada, pero al blanco eso no le interesa porque te juega alfil por, torre por recuperar la pieza, torre por y rey por. Se captura todo en G7. Y fíjate que ahora el blanco tiene torre y 2 peones contra alfil y 3 peones. Los peones de las casillas D5 y C4 van a caer más temprano que tarde y bueno, el final va a ser sencillo de ganar para las blancas, como ya vamos a ver. Torre F1, la torre hace un corte al rey negro en la columna F y de esta manera el rey negro queda aislado, no puede colaborar en la defensa de sus peones, en tanto que el rey blanco no tendrá problemas en progresar e ir a buscar los peones negros como marcan las flechas. D4, tal vez previniendo el plan de progreso del rey blanco, pero esto no alcanza, porque luego de torre F4 los peones están amenazados, D3, peón por, rey C1 con idea de rey D2, y este peón va a estar atacado seriamente, tratando de hacer alguna jugada útil, pero la verdad que las negras no tienen manera de progresar en la posición. Obviamente ya no aspiran a ganar, las negras están tratando de empatar, pero siquiera para empatar tienen jugadas útiles. El rey está cortado, el rey no puede pasar para este lado. No puede pasar, está siendo cortado por la torre. Y aquí, luego de rey D2, rey G5 y torre D4, el peón de D3 va a caer. Rey F5, rey por peón, rey E6, rey C4, alfil G2, rey C5 que busca acercarse al peón negro, alfil F1 que aparentemente lo controla, ¿no? Alfil F1 aparentemente está controlando el peón, de hecho en este momento lo está haciendo. A4, rey E7, torre D1 que amenaza al alfil, alfil H3,
rey B6, alfil D7, que está amenazando al alfil de Casillas Blancas. Y acá en realidad, yo no sé si no hay una variante en bruto. A ver, por ejemplo, torre por alfil, rey por. Me parece que ya esto gana, ¿no? Me parece que ya esto gana, si no me equivoco. Torre por, peón por. Ah, no gana porque se te mete el rey acá y esto es tablas. Entonces acá no hay que jugar apurado, acá hay que jugar tranquilo. Y luego de rey E7 tenés torre D1, alfil H3, rey B6, alfil E7, todo esto es técnica, ¿no? Torre D4, alfil C8, A5, y luego de rey E8 y torre D6, las negras abandonan. ¿Y por qué abandonan? Porque a este nivel, ya con un poquito más de técnica, la partida se gana de esta manera. Por ejemplo, un final posible podría ser este, ¿no? Alfil H3, buscando una maniobra para proteger el peón. Rey B7, rey E7, torre por A6, ya gana. Rey D7, torre H6, y el peón pasa, ¿no? Y el peón pasa y corona. Entonces, por ejemplo, supongamos que alfil F1 para controlar el paso del peón. Sí, pero acá no tenés problema, porque luego de peón avanza, tenés que sacrificar, si no el peón entra de coronación. Alfil G2 jaque, supongamos para complicar un poquito más. Rey B6, alfil F1, peón avanza. Y bueno, y acá por ejemplo, ¿cómo hago para coronar el peón? Este es un problema interesante para mis alumnos, ¿no? Obviamente acá, si me apresuro y avanzo el peón, ¿qué es lo que pasa? Me lo comen, me comen la dama, y aquí, ojo que con un juego preciso, esto es tabla, ¿no? Este es un final teórico, rey y torre contra rey y alfil, bien jugado, es tabla, ¿no? Es muy técnico, hay muchas posiciones que las negras pierden, o sea, el bando débil tiene que saber jugar bien este final para no perder, pero a nivel de maestros esto es prácticamente tablas. Entonces, como esto los maestros lo saben, entonces no llegan hasta esa instancia, ¿no? Acá la manera de ganarlo es, por ejemplo, por supuesto, no apurarme en coronar. En vez de eso juego torre H8 y ahora sí. ¿Qué van a jugar las negras? Las negras supongamos que hacen esta jugada de espera y ahora sí, ¿no? Metemos el peón a dama, tienen que sacrificar y esto se convierte en un final que todos conocen, que es rey y torre versus rey. Que si nosotros aficionados sabemos darle mate al rey negro, imagínense los grandes maestros. Así que bueno, esto más o menos es el panorama, por eso las negras abandonan, porque ya saben lo que pasa en el final, no hace falta jugarlo. A ese nivel de juego los grandes maestros no se dejan dar este tipo de mates, abandonan mucho antes. Y bueno, acá las conclusiones de esta partida son las siguientes, ¿no? En una partida de ataques en enroques opuestos, se ven cuáles son las ideas principales, suelen ser luchas muy intensas para ambos bandos, donde prácticamente no hay que perder tiempo en defender, sino por el contrario en atacar lo más rápido y preciso posible. Y por otro lado se ve la fuerza de la torre contra el alfil en el final de partida y lo importante de la técnica para lograr la victoria. Bueno chicos, espero que el video les sea de utilidad y espero que pongan en práctica los conceptos en sus propias partidas. Les dejo un cordial saludo a todos y será Dios mediante hasta el próximo video. Hasta pronto.